Señora Sheinbaum, presidente de la República, de la ex República Mexicana, porque por Morena México ya no es una república. Usted insiste en actuar de espaldas a la gente. Usted nada más se envalentona tras vallas, tras una cantidad exagerada de elementos de seguridad y solo habla en la comodidad de un público controlado, de youtubers a los que Morena les paga, porque usted, presidente Sheinbaum, tiene terror a los cuestionamientos. Y eso no es democracia, presidente Sheinbaum. Eso es un avestruz como usted que oculta la cabeza. Lo digo con todo respeto. Mete la cabeza, presidente Sheinbaum, en la tierra. Y a su gabinete, al secretario de Seguridad, lo envió al Senado, donde debería estar en el Pleno. Lo mandó a una comisión con la instrucción de que no sea cuestionado y de que él mismo no responda. Eso no es democracia. Basta de tanta corrupción, presidente Sheinbaum. Basta de estar con la cabeza como avestruz. Basta de mandar al gabinete aquí a esconderse de las preguntas que legítimamente y por obligación debemos hacerle los senadores. ¿Qué esconde, presidente Sheinbaum? La corrupción. Yo se lo digo con toda claridad. Está desesperada escondiendo la corrupción. Por ello, debo advertirles también que la ley censura de Sheinbaum sigue avanzando. Hasta en eso mintió. Todos preguntarte, esto de que Harfuch se ha escondido, como lo comentas, y no hablar con los senadores, significa una cobardía. Y si una persona como esta tiene la seguridad del país, ¿en manos de quién estamos, senadora? Lo de Harfuch obedece a una instrucción que le dio Claudia Sheinbaum de no responder en el Pleno. Y la presidenta Sheinbaum también ordenó a sus senadores que no lo toquen, que no le pregunten, que no lo toquen ni con el pétalo de una rosa a un policía. Es muy lamentable y muy sospechoso que al secretario de Seguridad, al señor Harfuch, lo hayan escondido del Pleno, que lo hayan llevado a oscuritas a platicar con algunos senadores nada más, de espaldas a la gente. No imagino cómo es posible que la presidenta Sheinbaum se diga demócrata si actúa en ese nivel de secrecía, ordenando a su secretario de Seguridad que no dé la cara, en el lugar, en este Senado de la República, donde se debe hablar, donde debería explicar por qué el documento que presenta por instrucciones de Claudia Sheinbaum es solamente un catálogo de buenos deseos, sin métricas, sin mediciones, y que carece del compromiso de ir frontalmente contra el crimen organizado, que carece del compromiso de ir frontalmente y en todo otro sentido. Omiten en ese documento que se va a votar hoy las barbaridades que provoca el crimen organizado en nuestro país. Señora Sheinbaum, presidente de la República, de la ex República Mexicana, porque por Morena México ya no es una república, usted insiste en actuar de espaldas a la gente. Usted nada más se envalentona tras vallas, tras una cantidad exagerada de elementos de seguridad y solo habla en la comodidad de un público controlado, de youtubers a los que Morena les paga, porque usted, presidente Sheinbaum, tiene terror a los cuestionamientos. Y me parece indigno que haya enviado a su secretario de Seguridad Pública con la instrucción de que no entrara al Pleno del Senado, con la instrucción de que no le diga a la gente de México
¿qué exactamente se va a hacer contra los cárteles? Con la instrucción a los senadores de Morena de que se le trate entre algodones, de que no acepte ningún cuestionamiento. Eso no es democracia, presidente Sheinbaum. Eso es un avestruz como usted que oculta la cabeza. Lo digo con todo respeto. Mete la cabeza, presidente Sheinbaum, en la tierra, y a su gabinete, al secretario de Seguridad, lo envió al Senado, donde debería estar en el Pleno, lo mandó a una comisión con la instrucción de que no sea cuestionado y de que él mismo no responda. Eso no es democracia. Quiero pasar a otro tema, el huachicol fiscal en México. Y quiero anunciar que estoy enviando, ya están en la Gaceta, tengo entendido, solicitudes de comparecencias. El huachicol fiscal es el contrabando de gasolina. Se reparten el dinero, entran pipas con gasolina, protegidas por las autoridades de Morena. Traen gasolina de Estados Unidos a México y la venden en efectivo. El huachicol fiscal es el contrabando de gasolina sin registro fiscal. No hay facturas. Son millonadas lo que corren ahí y tenemos a 3 personas que han sido, según reportes periodísticos, involucradas en este gravísimo delito. Uno es Mario Delgado, secretario de Educación, que ha sido señalado de contrabandear combustible. Otro es el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, que también ha sido señalado por tener un negocio ilícito de contrabando de gasolina. Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, es un contrabandista de gasolina, es un huachicolero fiscal. Es vergonzoso. Y el otro que está en ese negocio, según los reportes periodísticos, es el mi rey, que detesta su nombre en español y que se hace llamar Andy en inglés, el hijo de López Obrador. Adán Augusto López, el tal Andy López Beltrán, el mi rey de Morena, y Mario Delgado han sido seriamente involucrados en el tráfico de combustible a México. Es el huachicol fiscal, pasan el combustible de Estados Unidos a México, lo venden en efectivo, sin rastro de factura y en plena impunidad. Solicito las comparecencias del titular de la Secretaría de Marina, almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, para que venga al Senado a explicar las acciones específicas que se han implementado para prevenir el robo de hidrocarburos en puertos, terminales marítimas y ductos. Pero estas comparecencias las solicito en serio, que vengan a darnos la cara y a contestar nuestras preguntas, no como la comparecencia, que es una simulación del secretario de Seguridad Pública por instrucciones de la presidenta Sheinbaum. Solicito la comparecencia del almirante Raimundo Pedro Morales, insisto, para que nos hable de los resultados obtenidos en materia de decomisos, detenciones y aseguramientos derivados de los operativos contra el huachicol, en términos reales. Solicito la comparecencia del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, a pesar de que no quiera venir, a pesar de que incluso si viene vaya a mentir, como ha mentido en el caso del rancho donde fueron cremados los hijos de las madres buscadoras. Pero
Señor Hertz Manero, atrévase, venga al Senado a decirnos cuáles son los resultados en términos de órdenes de aprehensión, vinculaciones a procesos y sentencias. Solicito también la comparecencia del titular del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, Antonio Martínez Dañino, para preguntarle al jefe del SAT cuáles han sido los resultados concretos en materia de fiscalización y combate al comercio ilícito de combustibles en los últimos 3 años. También le quiero preguntar, y él tiene obligación, el jefe del SAT tiene obligación de venir a comparecer y responder qué medidas específicas se han implementado para desarticular a las redes de evasión y defraudación fiscal en torno al huachicol en México. Solicito en particular a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pablo Gómez debe venir a rendir cuentas al Senado de la República. Pablo Gómez debe responder cuáles han sido las investigaciones financieras abiertas en los últimos años relacionadas con redes vinculadas al robo de hidrocarburos. Pablo Gómez, ¿por qué no hace nada respecto al tráfico de huachicol? ¿A quién está protegiendo Pablo Gómez? ¿A Andy López Beltrán, a Adán Augusto López y a Mario Delgado? ¿Qué mecanismos ha utilizado la UIF para identificar los flujos financieros irregulares asociados con empresas fachada, factureras, transportistas y gasolineras vinculadas con operaciones del huachicol? ¿Qué ha hecho usted, Pablo Gómez, desde la UIF contra este delito? ¿Por qué no procede? Porque son sus cómplices, ¿verdad, Pablo Gómez? Los que se benefician del huachicol fiscal. ¿Qué resultados concretos, Pablo Gómez, ha entregado la UIF al Ministerio Público para la judicialización de estos casos? Pablo Gómez, venga al Senado y díganos aquí, denos respuesta. ¿Qué cuentas bancarias han bloqueado o se han asegurado, o qué activos, por las acciones que debería usted seguir contra el tráfico de combustible en México? ¿Por qué la impunidad? Porque está el hijo del presidente, Andy López Beltrán, metido en ese ilícito del huachicol fiscal. Y también pido la comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos, Pemex, de Víctor Rodríguez Padilla, para que nos diga cuál es la evolución en el asunto de las tomas clandestinas en ductos de Pemex en los últimos 3 años. ¿Qué protocolos de control interno se han implementado para evitar el huachicol? ¿Qué avances ha tenido Pemex en la detección de posibles redes internas que trafican con el huachicol? Este es un tema muy serio. En el último decomiso se reportó que se habían decomisado, valga la redundancia, 20 millones de litros, que aseguraron 20 millones de litros. Y después el gobierno de Morena dijo que eran 10 millones. ¿Dónde están los otros 10 millones? ¿Qué se hizo con ellos? ¿Dónde está el dinero? Pablo Gómez, ¿dónde está el dinero? Se lo están robando los del gobierno de Morena. Espero respuesta oficial de todas las personas que he señalado para que vengan a comparecer ante este delicado y grave delito que se comete en México y que ha crecido con Morena en una forma exponencial. Además, hay que señalar
que merece cárcel obligatoria y no hay ningún mando medio y mucho menos los padrinos políticos que se benefician, como los que mencioné, no tienen averiguaciones. Basta de tanta corrupción, presidente Sheinbaum. Basta de estar con la cabeza como avestruz. Basta de mandar al gabinete aquí a esconderse de las preguntas que legítimamente y por obligación debemos hacerle los senadores. ¿Qué esconde, presidente Sheinbaum? La corrupción. Yo se lo digo con toda claridad. Está desesperada escondiendo la corrupción. Por ello, debo advertirles también que la ley censura de Sheinbaum sigue avanzando. Hasta en eso mintió. Al siguiente día de que señalamos la intentona de su ley censura, ella dijo que iba a echar atrás un artículo, pero ha dejado intacto, y va a dejar intacto al parecer, todos los artículos que le permitan a ella censurar redes y censurar radio y censurar televisión. Insisto, una vez más, presidente Sheinbaum, no sea mentirosa. Ya sabemos cómo se las gasta. Muchas gracias. Senadora, le pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Gracias, senadora. Gracias. Buenas tardes a todos. Preguntarte, esto de que Harfuch se haya escondido, como lo comentas, y no hablar con los senadores, significa una cobardía. Y si una persona como esta tiene la seguridad del país, ¿en manos de quién estamos, senadora? Esa sería una primera pregunta. La otra sería, de todo lo que tú has hablado, estás por presentar algunas denuncias, aunque sé que posiblemente no procedan, pero hay que presentar denuncias, si no, pues esto nada más se queda en la mera denuncia mediática. Y finalmente lo de Huachicol, que efectivamente quienes llegaron lo estaban combatiendo, pero parece ser que ahora es su modo de producción. Si hay un estimado de cuánto está Pemex perdiendo en eso, y si por eso Pemex también está en quiebra. Es ridículo presentar denuncias ante un gobierno que solo simula. Ya he presentado denuncias. Quiero recordar que yo destapé el caso de Segalmex, presenté las denuncias correspondientes. ¿Cómo creen que va a proceder una denuncia manipulada, manoseada por instrucciones en el sexenio pasado de López Obrador y en este sexenio por instrucciones de Claudia Sheinbaum? ¿Qué van a hacer con las denuncias? Las denuncias tendrían que presentarse, y lo voy a analizar en un ámbito internacional, porque aquí no tiene ningún caso. Si presento una denuncia, los van a exculpar. Vean nada más a Hertz Manero al lado de Sheinbaum negando la cremación, el asesinato en el rancho de Jalisco. No tienen vergüenza. Lo de Harfuch obedece a una instrucción que le dio Claudia Sheinbaum de no responder en el Pleno. Y la presidenta Sheinbaum también ordenó a sus senadores que no lo toquen, que no le pregunten, que no lo toquen ni con el pétalo de una rosa a un policía. En el tema más importante, en el tema que más duele a los mexicanos, el aumento exponencial de la violencia en México que llegó con Morena. Debería Harfuch estarnos explicando con toda claridad por qué el documento de la Ley de Seguridad tiene esas faltas, esas omisiones tan graves en cuestión de cómo van a proceder contra el crimen, contra los criminales, contra los cárteles. Yo creo que Harfuch está siguiendo nada más las instrucciones de la presidenta, y los senadores de Morena obviamente también. ¿Qué es en el fondo? Que la presidenta no da la cara más que ante un público controlado, que la presidenta no puede explicar por qué estas fallas tan grandes en cuanto a ir contra la violencia, porque ella está comprometida por los acuerdos con los cárteles que ha tenido el partido Morena y que les ayudaron a llegar al poder.
hasta en sus propias encuestas en las que presumen que tiene 80% de popularidad, hasta en esas, los mexicanos señalan que tal vez aprueben a Sheinbaum, pero que la reprueban en cuestiones de cómo está manejando el combate a la violencia. Porque si nos dicen de vez en cuando que han acabado con un que otro narcolaboratorio de fentanilo, esos que decía AMLO, que López Obrador juraba que no existían, y ahora con Sheinbaum pues han desmantelado uno que otro, o unos cuantos. Lo que vemos es una farsa, aumenta la violencia, aumentan los muertos, y nos presentan unas cuantas cifras que no son en realidad un golpe o golpes contra los cárteles. Todo eso deberíamos estarlo platicando con el secretario de Seguridad Pública, pero Sheinbaum le ha ordenado que guarde silencio y ha ordenado que venga aquí, pues no se sabe bien a qué, porque tiene la obligación de venir a hablar, a transparentar, con la orden de no hacerlo. Es el puro estilo de Sheinbaum, en secreto, dando la espalda a la gente, en la censura. Muchas gracias.